Minutos. Gracias como siempre a quienes nos escriben a través de las redes sociales, que nos acompañan en Telegram con sus preguntas y comentarios. Siempre bienvenida su participación. Vamos a hablar también de economía esta jornada, viernes 14 de noviembre, con Oscar Doval, consultor financiero y también director de Rendivalores. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Carlos. Siempre un gusto conversar y analizar un poco, el entorno económico. Hoy que estamos ya en esta etapa del año que siempre significa una etapa de mucho consumo, significa una etapa por supuesto, de crecimiento económico en el tema, por supuesto, del circulante que se da, por supuesto, por el tema de lo que tiene que ver con las fechas decembrinas, toda esta dinámica económica que se da. Hoy en un contexto bien particular. Desde el punto de vista político estamos viendo lo que está ocurriendo, por supuesto, entre Venezuela y los Estados Unidos y cómo esto tiene su impacto en el plano económico y además en paralelo, los mismos parámetros, ¿no?, con los que hoy se está enfrentando el venezolano desde el sector empresarial y desde el sector consumo, que tiene que ver con el tema, por supuesto, cambiario y la variación de precios que veíamos en el inicio del programa, la revisión de la prensa. Algunos medios ya incluso están haciendo trabajos sobre cómo el venezolano está proyectando poder cumplir con las tradiciones, con las hallacas, con los estrenos, con esto frente a una realidad económica muy cambiante. Cambiante y particularmente compleja por el factor que tú dices y bien mencionas, que es el factor de presión política. Fíjate, este año hemos tenido la producción petrolera más alta, además de forma consistente, desde el 2020. 2020 logramos ya estar por encima del millón. El 1.100.000 barriles. Okay, estamos un pelo por arriba del 1.100.000 barriles de forma estable. Te recuerdo a la gente que en 2020, en plena pandemia y con el arreciamiento completo de las sanciones, estábamos en 320.000 barriles diarios. 320.000 barriles a 1.100.000 barriles. Okay, por esfuerzo además bien chévere, del Estado junto con los privados. ¿Qué pasa? Una cosa que fregó este año seriamente, a principios de año tenemos los buques aquí en el Caribe y nata de este espanto que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Revocan la licencia 41, que es la de Chevron, que es un gran off-taker, o sea, tomador de petróleo y exportador de petróleo, que permitía vender el petróleo a full precio. Y hoy en día se está exportando el petróleo venezolano con un 30 a 50% de descuento. ¿Por qué con tanto descuento? O sea, a mitad de precio, vamos a decirlo así. ¿Por qué razón? Bueno, porque... Que, por ejemplo, para contextualizarlo un poco, el barril está en torno a los 65, 70 dólares. Venezuela cuando saca un barril está cobrando 30 a 40 dólares. Y de ahí además hay que tener en cuenta lo que cuesta producir ese barril. Por supuesto, no quedan los 30... Sí, no quedan los 30 lisos. Exacto. Qué bueno que lo estás diciendo, porque alrededor de un 30% de eso se queda en la producción. Claro. Entonces, tenemos una situación muy compleja. Ponte que entran 20 dólares por barril a Venezuela, de un full precio que son 60. 20 dólares por barril a Venezuela. Obviamente, tú puedes aumentar la producción, pero si lo que estás ingresando en el país es una cuenta sencillita, es menos, porque estamos sancionados. Y aparte, con una situación de incertidumbre, tenemos buques de guerra en el Caribe venezolano, de manera que la gente que viene a buscar petróleo, se asusta, y los países que están comprando petróleo, casi todos asiáticos, aprovechan y dicen, mira, esta gente está asustado para entrar, tienes que darme más descuento para yo poder pagarle a esta gente más. Entonces, terminan pagando un precio muy bajo. En Venezuela ingresan menos dinero, por PDVSA. Recordemos que en Venezuela vivimos el petróleo, nos gusta o no nos gusta, esa es la realidad, Pamplona. De otras cositas también, pero fundamentalmente el petróleo. Ingresa menos cantidad de plata y aparte aumenta el gasto. ¿Y por qué aumenta el gasto de alguna manera? Bueno, porque a finales de año, lo que tú dices, aumenta el gasto público porque aunque los salarios sean bajitos, como decía el invitado anterior, siguen pagándose bonos, todos los pasivos navideños, o sea, todo lo que son utilidades, prestaciones, etcétera, para aquí y para allá, propias de la Navidad, aguinaldos, etcétera, cosa que aumenta el gasto público. Y aparte tenemos gastos de defensa que no estábamos esperando. ¿Por qué razón? Porque el otro día incluso el ministro de Planificación lo comentó, que tenemos gastos extraordinarios de defensa para finales de este año y el año que viene. Claro, porque estamos en teoría ante una amenaza bélica. Claro. Entonces, tenemos menos ingresos y tenemos más gastos. Conclusión, la economía venezolana sí se va a ver afectada. El Fondo Monetario Internacional, para no hablar de las cifras del gobierno, viene diciendo que este año no vamos a crecer. Vamos a crecer un pelitín. Para que tengan una idea, si en los años pasados hemos venido creciendo 2 cifras bajas, según el gobierno nacional, ponte que según otros analistas, una cifra alta, 8%, del 14%. Y hemos visto poca plata en el bolsillo. Si este año no vamos a crecer, vamos a ver menos. O sea, nos vamos a ver más ajustados y apretados. Si sumamos a eso, que por situaciones sobrevenidas, fundamentalmente el tema de sanciones desde el año pasado y arreciados este año, más los buques en el Caribe. Claro. Tenemos una inflación acumulada
cercana al 300%. ¿Okay? Y una devaluación, según cifras del Banco Central de Venezuela, del 400%. Oye, obviamente la gente no va a tener real para gastar tanto como el año pasado. Sencillito, usted va para el mercado y va a ver las cosas carísimas y va a tener menos plata para comprar ingredientes para las hallacas. No solamente usted, yo también, todo. Claro. Todo. Tú ves que la gente incluso con más poder adquisitivo está recortando el regalo. Menos material POP en las empresas, menos regalos corporativos, etcétera. Y la gente con menos poder adquisitivo está comprando menos en comida. ¿Okay? Entonces tú dices, oye, qué situación tan entrampada realmente, donde lo político continuamente está afectando lo económico y los empresarios que hacemos vida en el país, como tú, que eres un empresario, la gente no sabe, agrícola importante. Un empresario agrícola, mira, aquí lo tienes. No, o sea, Pero un empresario agrícola, bueno, pero no niegues tu esfuerzo que lo haces, aparte de tu labor como periodista. Nosotros que somos empresarios financieros, vemos mermada nuestra actividad, claro. porque todo cuesta más caro. O sea, Claro, a todos le afecta la realidad desde distintos puntos, Desde pero distintos puntos de nadie escapa de eso. ¿Y dónde está el entrampamiento? Cuando decía el profe que te estabas entrevistando antes, decía, oye, es verdad, su argumento era imbatible. Hay profesores con una cantidad de formación interesantísima que son incluso reconocidos internacionalmente y están ganando algo cercano a cero. El hombre lo decía dramáticamente, pero es verdad. Pero ven acá, si tú aumentas el salario, los pasivos del Estado, eso quiere decir las deudas del Estado aumentan. Y eso se va a traducir sencillo, en que tienes que imprimir más dinero, ¿okay? Para poder hacer frente a eso. Y entonces eso va a producir inmediatamente una inflación claro. Y devaluación. Entonces, que ya lo vivimos, por cierto. Que ya lo vivimos. Pero todavía más. Eso quiere decir que si tú aumentas el salario hoy un 10%, un 10% se aumenta el salario de los venezolanos. Van a decirme, desgraciados, todas esas cosas que le dicen a uno cuando uno trata de decir, bueno, lo que uno ve desde un punto de vista de análisis racional. Pero bueno, si uno aumenta un 10% del salario en un mes, esos son por correos de números que hemos hecho. En un mes ese aumento está extinto, por la inflación no existe más. O sea, los precios aumentan tanto que el salario no te sirve. Y por eso estamos con una situación bien compleja, ¿no? bien difícil de manejar. Ojalá se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo político para que los inversionistas terminen de entrar en Venezuela porque entran, se van asustados, porque si tienes unos buques de guerra que están amenazando en el Caribe, ¿quién va a poner reales acá? Tendré que estar loco. Entonces, termina de entrar en Venezuela y la producción petrolera aumenta sustancialmente y los compradores de petróleo pidan menos descuento y podemos mejorar la economía patria. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Y también, bueno, en este contexto, ¿cómo darle también mayor preponderancia al sector privado? Porque al final, si el Estado no tiene hoy la capacidad de hacerlo, por todos estos factores, un país, porque ahí entra el tema del debate de las sanciones, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la gente en la calle tal vez no percibe que las sanciones afectan a todo el país, pero al final si tú afectas o sancionas a la principal industria del país, de donde viene más del 90% de las divisas, es evidente que va a haber una afectación a todo el país. Y frente a esa realidad, bueno, el rol del privado para por lo menos inyectar divisas al mercado cambiario, para poder darle una dinámica distinta, toma una importancia significativa. Creo que además el Ejecutivo ha entendido así, por eso hemos visto que la vicepresidenta ejecutiva ha hecho muchos encuentros, se ha fomentado mucho el encuentro con el sector privado, pero todavía no termina de... Sí, fíjate, hay temas, por ejemplo, como el financiamiento, que no termina de ser algo que termine de darle mayor soltura al sector privado. Ciertamente, como tú dices, si hay un acercamiento entre el sector privado, incluso las cámaras que agremian el sector privado y el gobierno nacional y el ejecutivo desde hace rato, no ahorita. Yo creo que hay un trabajo mucho mayor en comunión y en concurso de lo que hubiera pasado años atrás, ¿no? También tenemos un tema complicado. Si bien es cierto que las sanciones son para con el sector público, o sea, para con el gobierno nacional, nosotros el sector privado, por temas de sobrecumplimiento, también sufrimos las sanciones. O sea, tú me dices a mí, bueno, ¿cómo hago yo, que tengo casas de bolsa aquí en Venezuela, para llevar cuentas de inversión extranjera y ver cómo está el mercado internacional? Bloomberg, Yahoo Finance. Yo no puedo tenerlas de una dirección venezolana. Yo tengo que meterme en una dirección IP y esconderme como si yo fuera un criminal o algo por el estilo, que obviamente no lo soy, porque tengo que esconderme. Pero no solamente eso, las suscripciones, ¿ok? Ahí me salen más caras, porque las cuentas extranjeras que tenemos venezolanos, muchas son cerradas. Aunque estemos en el sector privado y no tengamos ningún tipo de vínculo con el gobierno. Una tras otra nos la cierran, otra nos la cierran, una tras otra nos la cierran. Terminamos pagando en bancos de tercera, ¿ok? Tarifas mucho más altas y financiamiento también mucho más elevado. Entonces, nos afecta al sector privado también, no solamente al sector público. Pero ciertamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hace falta todavía más esfuerzo nosotros del sector privado y del gobierno en consecuencia para con nosotros, para definitivamente poder erigirnos como los constructores del país, porque lamentablemente al gobierno lo tienen pisado. Y cuando digo lo tienen pisado, no es que lo tenemos pisado, lo tienen pisado, bueno, nada más y nada menos que la primera economía del mundo, pues.
no es pisado, pero bien amenazado. Claro. O sea, entonces, bueno, no estamos hablando de jugar con muñequitos, pues estamos hablando de algo bien serio, ¿no? O sea, si los Estados Unidos de América, ¿okay? Tiene esta inquina contra el gobierno nacional, con miras a cambiarlo por diferencias políticas, que además no lo han logrado, no han cambiado nada. ¿Okay? Todos los días, lo que hablamos antes de empezar la entrevista, cada 3 semanas aparecen unas amenazas de cambio de gobierno, no sé qué, para aquí y para allá, pero eso realmente, y nuevamente, la dificultad política puede existir entre los Estados Unidos, la posición de extrema venezolana que suscribe además este tipo de cosas de los Estados Unidos, invasiones, no sé qué, para aquí y para allá, sanciones. Y el gobierno nacional, eso es lo que afecta a la larga, sigue siendo la economía, y sobre todo la economía de ciudadanos a pie. Entonces, es terrible que por diferencias políticas terminamos pagando los platos rotos todos los venezolanos. Porque ni tú, mi querido Carlos, ni yo, ni la gente que está por ahí a pie, ¿okay? Está ocupando posiciones de decisión política. Y lo que le interesa a la gente de a pie, que disiente con el gobierno, son mejoras económicas. No son cambios de carácter político. Cuando tú caminas en la calle y le dices a Ana, ¿por qué usted quiere un cambio político? Bueno, pues mejorar económicamente. O sea, usted suscribe algo así como lo que está prometiendo de la oposición extrema, de, qué sé yo, pues cambios institucionales. Yo no sé qué es eso. Claro. Lo que quiero es cambios económicos. Bueno, pues estamos atrapados económicamente, tú me dirás, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Oscar Doval, presidente de Rendi Valores, consultor también en materia financiera. Ustedes recuerden que ustedes pueden participar también en redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. Todo esto, el reto es, por supuesto, que el venezolano pueda entender que, bueno, que la política y que toda esta dinámica, esta discusión que a algunos les parecerá lejana de los buques y de todas las sanciones, al final son parte precisamente de los problemas